A ver, entonces decíamos clase 5, generalización de series de Fourier. Vamos a tomar las series que estamos trabajando, ¿no? F de X genera, ¿no es cierto? F de X genera una serie de Fourier dada por el coeficiente de Fourier A sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de el coeficiente A sub n por el coseno de nx más b sub n por el seno de nx. Esto de aquí ahora vamos a generalizar. No voy a escribir los coeficientes porque voy a escribir ya los coeficientes generalizados. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, vamos a hacer un análisis de qué estamos generando, ¿no? Si es que esto es X y esto es Y. Lo que estamos es trabajando en periodos. Nos hemos fijado en el periodo de menos pi a pi como una primera instancia necesaria para que no se nos complique mucho, ¿no?, los periodos. Pero en realidad los periodos pueden ser cualquiera, o los periodos usamos así como usamos los ejes coordenados. Es decir, por convención usamos de la forma en la que está colocado aquí los ejes. Pero ustedes saben que lo pueden colocar como quieran. Pueden trasladarlos del sitio que ustedes quieran o incluso pueden rotar los ejes, ¿no? De tal manera que es perfectamente comprensible si es que alguien utiliza, por ejemplo, el eje Y hacia la derecha y el eje X hacia abajo, diciendo que este es positivo y este es positivo, porque simplemente es un giro de 90 grados de los ejes. Entonces, ese tipo de acciones dependen del usuario, ¿no? No es que estén establecidas o rígidas para que se lo use de esta manera. Lo mismo pasa con los periodos. Si bien es cierto, estamos trabajando de menos pi a pi, ¿no? Y estamos trabajando con un periodo, ¿no?, un periodo igual a 2pi. Nosotros estos periodos no tenemos por qué establecerlos como rígidos, sino que podemos moverlos y podemos trabajar en términos de pi o en términos de números naturales también. Es decir, eso también es factible de ser movido. Lo que sí debemos tener cuidado es que como son funciones periódicas que generan o generada por senos y cosenos, siempre debemos trabajar, ¿no? Siempre debemos trabajar considerando que las unidades que manejamos son radianes, ¿no? Entonces, cuando obtenemos senos y cosenos, estamos obteniendo los resultados en radianes. Eso hay que tener presente porque al software hay que calibrarle en radianes o a la calculadora gráfica hay que calibrarle en radianes. Bueno, si es que este es un periodo, en el primer ejercicio que hizo Erika, vimos que dividimos este periodo en dos, ¿no? Hicimos análisis para el periodo que va de menos pi a 0 y luego hicimos análisis para el periodo que va de 0 a pi. Estos periodos en los que uno recoge la mitad de un periodo se denominan semiperiodos. Los semiperiodos se obtienen dividiendo para 2 los periodos. En este caso, el semiperiodo de las funciones que estamos evaluando o que estamos generando, ¿no es cierto? El semiperiodo sería pi. Y otra forma de nombrar el semiperiodo, ¿no?, que muy utilizada, es la letra L. ¿No? Para nosotros la letra L va a representar la idea de semiperiodo. No vamos a usar el P sobre 2 porque es complicado de manejar esto en fórmulas. Entonces al P sobre 2 le vamos a bautizar como L y le vamos a conocer con el nombre de semiperiodo. Y vamos a introducir esta idea del semiperiodo, ¿no?, en la generación de series de Fourier. También que debe quedar establecido si L va a ser el semiperiodo, ¿no? El periodo no le vamos a manejar como P. Al periodo se le suele manejar con varios
letras, ¿no? Cuando se estudia series de Fourier. Se le suele manejar con P, se le suele manejar con T, ¿no? T también, T mayúscula. Se utiliza mucho para periodo porque eso ya nos permite ligar la idea de periodo con frecuencia, ¿no? Pero nosotros vamos a manejarnos, podemos adaptar a la asignatura, ¿no? No sería problema. En física se utiliza mucho la T mayúscula. O las lambda también, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar eh, el semiperiodo con L y la 2L representaría entonces el periodo completo, ¿no es cierto? 2L va a significar para nosotros el periodo. Muy bien. Veamos entonces cómo puedo utilizar esta idea del periodo. Veamos cómo armé yo este coseno de nx. El coseno de nx en realidad es una simplificación, ¿no?, para este tipo de análisis que se hacen en funciones que van de menos pi a pi. Ojo que nosotros ya habíamos dicho, acuérdense también, ¿no?, de que si bien es cierto, trabajamos en el periodo de menos pi a pi, ¿no?, las mismas suposiciones que hacemos para esto son válidas si es que nosotros trabajamos con valores de x diferentes, que podría ser, por ejemplo, eso también vamos a demostrar hoy, que podría ser entre pi y 3pi, ¿no? Si es que yo le hago como centro al valor de 2pi, todas las conclusiones que he sacado para un periodo de menos pi a pi las puedo extender para un periodo de pi a 3pi, considerando que lo único que tengo que hacer a la x, ¿no?, es añadirle el valor de 2pi, ¿no? A ver, en este caso sería restarle el valor de 2pi, ¿no?, para cuando se va extendiendo el periodo, y acá, ¿no?, para valores, digo restarle porque en realidad es x menos a, ¿no? Entonces, si es que la es positivo, se da resta; si es que la es negativo, se da suma. Entonces, acá serían los valores x más 2pi. Si es que trabajo con valores negativos, podría ser, por ejemplo, de menos pi a menos 3pi. Está relacionado con las series de potencias, acuérdense que eso ya vimos, ¿no?, antes de eso. Y de paso aclaramos una duda que surgió de Brian, que me hizo un comentario en el video. Entonces, vamos a ver que eso quede bien esclarecido, ¿no? Podemos hacer las extensiones y evaluar qué pasa con las funciones cuando genera para valores distintos, que sean de menos pi a pi. Pero considerando de que este valor de 2pi sale en función de la serie de potencias a sub n x menos a la n, ¿no? Acuérdense que de allí obteníamos. En todo caso, sería conveniente hacer la relación nuevamente, si es que queda allí alguna duda, aunque sí, tuve yo allí una confusión en el video en el que decía que era lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, pero siempre y cuando esté extendido. Caso contrario, obviamente no lo sería. Bueno, entonces veamos esta misma idea para el coseno de nx. A ver, las series periódicas, ¿no?, las series periódicas tienen semiperiodos que no pueden ser distintos de pi. ¿Por qué? No pueden ser distintos de pi los semiperiodos de las funciones periódicas porque sabemos que cada 2pi se repiten. Como cada 2pi se repiten, eso no puede ser cambiado a números enteros, o no puede ser cambiado a otro valor, ¿no?, que no sea el valor de 2pi, porque ese es el periodo de coseno y también de seno. Entonces, el periodo para coseno y para seno siempre va a ser, ¿no?, el semiperiodo para seno y para coseno siempre va a ser pi. Le voy a introducir este valor de pi, porque en realidad aquí hay dos semiperiodos que están coincidiendo. Mientras que los semiperiodos, si es que yo quiero cambiarle para las funciones que generan, ¿no?, pueden ser en realidad cualquiera, no están obligados a que sea de menos pi a pi. Solo piensen en la f de x igual a x, ¿no? La f de x igual a x, yo le puedo forzar a que sea de menos pi a pi, pero no está obligado a que siempre sea así, como en el coseno. En el coseno el semiperiodo siempre va a ser pi porque su periodo es 2pi. Pero en una función f de x yo le puedo poner el periodo que quiera.
Es decir, puedo irme de 1 a 1, de 2 a 2, perdón, de menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos 3 a 3. Y no solo eso, sino que puedo ponerle periodo, por ejemplo, de 0 a 3. O puedo ponerle periodo de menos 1 a 5. Si el periodo es de menos 1 a 5, el periodo es 6, ¿no es cierto? Y el semiperiodo es 3. Entonces, no tiene que ser necesariamente coincidencia el semiperiodo de la función coseno con el semiperiodo de la función que genera. Y la función que genera el semiperiodo es L. ¿Y por qué estuvimos haciendo el análisis así? Porque estuvimos restringidos a que sea de menos pi a pi. Y lo que hacíamos es que el coseno de n pi x tenía que dividir para el semiperiodo de la función que genera, y estuvo forzada a que sea de menos pi a pi, el semiperiodo era pi, esto se iba con esto y el análisis era más sencillo. Pero esta forma de aquí sería la forma más general para coseno y se repite para seno. Por eso les decía que la generación de una serie de Fourier general, ¿no?, para un semiperiodo cualquiera de la función que genera, sería a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L, siendo L el semiperiodo de la función que genera y siendo pi el semiperiodo de coseno, más b sub n, ¿no?, seno de n pi x sobre L, siendo estos dos iguales, ¿no? Por lo tanto, esta sería la generalización o la forma general, digamos, de la serie de Fourier. Vamos entonces a hacer comparaciones entre qué estuvimos trabajando de menos pi a pi y cómo puedo generalizar esas generaciones. Generalizar generaciones de funciones a series de Fourier. Ahora, de aquí, ¿no es cierto?, por el mismo razonamiento, ¿qué sería a sub 0? A sub 0 era 1 sobre pi, pero pi era un semiperiodo de menos pi a pi. Ahora, como voy a construir periodos de cualquier tipo, ¿no es cierto?, sería 1 sobre L de la integral de menos L a L, ¿no es cierto?, de la función f de x multiplicado por d. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque el a sub 0, cuando estaba forzado de menos pi a pi, era 1 sobre, solo voy a hacerle en esta, ¿no? En las otras ya no, porque es suficiente explicar esta. Iba de menos pi a pi de la f de x. Por lo tanto, esta sería el coeficiente de Fourier a sub 0 de forma general. El a sub n sería igual a 1 sobre L a sí mismo, integral de menos L a L, de la función que multiplica al coseno, pero ya con periodo de cualquier tipo, n pi x sobre L de x. Y finalmente el b sub n igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, de la f de x multiplicada por el seno de n pi x sobre L de x. Esta sería entonces la serie de Fourier, ¿no?, general para cualquier tipo de P. Este pasaría a ser un caso especial y vamos a ver cuál sería la diferencia entre esta forma particular con esta forma general. Incluso, ¿no?, incluso, esta todavía podría ser una forma particular, porque la general, ¿no?, tengo que poner ambas, ¿no?, sería para la f de x que genera, ¿no?, es la misma de acá, pero a ver, tal vez no saque nada ahorrando eso. No, sería para valores de semiperiodo que pueden estar como quiera, es decir, no tengo que limitarme a hacer que el origen
o el eje Y sea la mitad del periodo siempre, sino que puedo extenderle a otro, por ejemplo. Puedo coger en un punto cualquiera, ¿no? Un punto cualquiera, le voy a poner C minúscula, y cogerle y ponerle allí un periodo cualquiera, ¿no? Un 2L, una longitud de aquí a acá. Entonces, este sería el periodo, este punto de aquí sería C más 2L, de tal manera que el centro, ¿no? El centro que estaría en C más L, ¿no? Este de aquí, sea el centro del periodo y no necesariamente que siempre el eje Y sea el centro del periodo. Puede estar en cualquier sitio. Por lo tanto, la mayor generalización que puedo hacer de la serie de Fourier sería 1 sobre L, integral de el punto de partida más un periodo, ¿no? Sería el punto de partida más un periodo. La división siempre es para el semiperiodo, ¿no? Por eso no cambia de 1 sobre L. Pero hasta donde debe llegar es hasta el valor de C más el periodo completo, porque la generación es para el periodo completo de la f de x de. Si ustedes se fijan es exactamente lo mismo, porque de menos L a L igual hay 2L de periodo. Entonces, si parto desde C, tendré que añadirle un periodo completo, que sería 2L. Y así el A sub n sería igual a 1 sobre L, integral de C más 2L, de la f de x coseno de n pi x sobre L de x. Y la b sub n igual a 1 sobre n, integral de C hasta C más 2L de la función por el seno de n pi x sobre L de x. Estas dos, entonces, son muy importantes de que las conozcan y que sepan que las generalizaciones, ¿no?, de esta pueden pasar por aquí o incluso irse a. Entonces, en eso consiste la clase de hoy. Tomar lo que ya tenemos hecho y ver si efectivamente esto es o no es, o son o no son generalizaciones de las funciones que hemos obtenido. Voy a comenzar con la más simple que hemos hecho, ¿no? O sea, yo comienzo con lo que hicimos en clase y luego vamos a irnos a lo que hizo Erika y luego vamos a irnos a lo que hizo Mark. Y vamos a ver si es que esto podemos empezar a trasladar, ¿no?, a moverle de algo que nos habíamos establecido de menos pi a pi, ¿no? Podemos empezar a mover hacia periodos distintos de pi, haciendo y como centro, o luego ver si es que efectivamente da lo mismo, si es que le empiezo a mover y trasladar a lo largo del eje. Queda por demás decir que tampoco estamos restringidos a hacer sobre el eje X, ¿no? Que así como todos los análisis hacemos en la vertical, podemos hacer en la horizontal. Y si hacemos en la horizontal, todo tendría que cambiar a términos de variable y. Es decir, lo mismo que está aquí, f de y, y y y. Y y y. Si hacemos eso, todo esto que tiene o que se hace sobre el eje de las X, lo podemos hacer sobre el eje de las Y. Muy bien. Dicho eso, veamos qué es lo que ya tenemos y cómo lo generamos. Habíamos dicho, ¿no?, una función f de x igual 0 de menos pi menor que x y x menor que 0. Y 1 con 0. Incluyámosle al valor de... Incluyamos ahora el valor de 0, porque acá le estoy dejando suelto y eso va a parecer una discontinuidad.
en series de Fourier no pueden haber discontinuidades, así como en las series de potencias, la derivación infinita, ¿no? O la integración infinita solamente se da para funciones que son eh, continuas. Ahora, evidentemente, la continuidad en un periodo es perfectamente posible, ¿no? Por eso es que sabemos que esas son las condiciones, pero es muy fácil conseguir esas condiciones, digo. A ver, 0 menor que x y x menor que pi. Incluyámosle, aquí hemos excluido, incluyámosle a pi, a menos pi, e incluyámosle a pi. Listo. ¿Cuál es la interpretación que debo obtener aquí de la f de x generada? La f de x generada, ¿no? Eh, la tengo en la clase anterior. No sé si alguno de ustedes me puede dictar para no hacer de nuevo. Tengo aquí. Y aunque no me dicten, por favor, ubíquenle y vean qué es lo que obtuvimos para la función generada, ¿no?, de este ejemplo específico. No pueden perderse de dónde está eso, porque si no, la explicación va a perderse. Tenemos un medio más la sumatoria de n Exacto. igual a 1 hasta el infinito. Más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n por phi. 1 sobre n por pi. Y eso que multiplica a 1 más, todo esto que multiplica a 1 más, entre paréntesis, menos 1, a la elevado a la n más 1. Cerramos paréntesis de lo exacto. Por el seno de Y esto era nx. coseno, ¿no es cierto? A ver, esta es Seno de nx. seno, ¿no? Esta era seno de n pi. De seno de n. Ya, listo. Muchas gracias. A ver. Hay algunas dudas que veo que ustedes todavía tienen. Solamente estaba con una casaca, pero no hacía frío. Ahorita ya está mucho calor. A ver, creo que ya está mejor. A ver, chicos, entonces, teniendo esto, ¿no? Aclaremos algunas inquietudes que podrían tener. ¿Para qué hacemos esta generación? Esta generación hacemos porque efectivamente tenemos que armar la serie de Fourier. Y si no decimos que es igual, pero sí decimos que genera, tenemos que observar esa generación. ¿Cuál es esa generación? Esa generación es f de x, ¿no? Cuando efectivamente esta serie se forma, y formar esta serie parte desde que n es 0, y cuando n es 0 es un medio, y el siguiente n es 1, y cuando n es 1, ¿no es cierto? Esto de aquí se hace par, por lo que esto de aquí se hace doble, es decir, sería 2 veces, ¿no?, el n de aquí, que es 1, multiplicado por el pi, y el seno es de 1x. Esa es la generación de la serie. Más cuando n es 2. Y cuando n es 2, esto de aquí, ¿no es cierto? A ver, cuando n es 2, esto de aquí se hace impar. Y menos 1 a la n más 1 es menos 1. Más 1, en realidad esto se cancela, es más 0, ¿no es cierto? Pero como estamos aprendiendo,
nosotros esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y eso que les quede como profesores que van a ser. Nosotros no estudiamos esto para usar fórmulas. Los profesores de matemáticas no pueden graduarse como profesores de matemáticas si saben usar fórmulas. ¿Ya? Las fórmulas usan los técnicos. Ustedes son docentes, entonces ustedes lo que tienen que graduarse es en ser expertos en obtener fórmulas y saber de dónde salen y saber demostrarlas. A partir de allí, ¿no? A partir de allí, el uso de las fórmulas para aplicaciones, ¿no? Es el segundo paso. Por lo tanto, ese es el objetivo de hacer esto. Es decir, yo aquí me saltaría ese valor que es el. Pero en este caso no podría hacerlo, porque si no me perdería qué es lo que está pasando, ¿no? Esto de aquí es lo que es C, mientras que este valor sigue siendo seno de 2x. ¿No? El siguiente sería para 3, sería 1 sobre 3pi. ¿No? Y este valor ya sería el 2. Es decir, este 2 que estuve poniendo acá en realidad es el 2 que sale del paréntesis. Y le vamos a poder sacar sí. ¿No? Pero después de comprenderle por qué. El seno aquí sería para 3, ¿no es cierto? Sería de 3x y ahí sí puedo seguir ya suma. Si es que no logro armar los 3 primeros términos, y eso pasa desde que vimos las series finitas, ¿de acuerdo? Es porque no sé exactamente de dónde proviene lo que yo estoy poniendo la forma. Y hubieron algunas deficiencias en eso, en las evaluaciones, acuérdense. Pero no quiere decir que ya cuando estamos aquí, entonces ya solamente importa la serie generada, ¿no? Importan los valores. Siguen importando los 3 primeros términos. Y esto de aquí entonces yo le puedo poner así, fíjense, siempre se va a repetir 2 y pi. 2 y pi. El 0 evidentemente ya se va a empezar a eliminar. Si lo siguiente también va a ser 0, se va a eliminar. Pero 2 sobre pi permanece. Y luego lo que empieza a variar es el denominador y el seno de, pero todos van a ser impares, porque como el par se elimina. Entonces sería, ¿no es cierto? El seno de 1x, ya le voy a poner solamente x. Y la división para 1 no le voy a poner, pero yo sé que existe, ¿no? Más el seno de 3x sobre 3, más el seno de 5x sobre 5, más el seno de 7x sobre 7. Bueno, he puesto 4. Eso es entonces importante que se pueda hacer. Ahora, en series de Fourier hay más todavía, ¿no? Mucho más, de hecho. Es muy interesante decir, bueno, ya se obtiene eso. Y también va a servir eso para series de potencias, series finitas, incluso series infinitas. Y esto de aquí, ¿dónde se ve esa generación? Aquí estoy observando la generación que está en papel, pero ¿y la gráfica qué es? La gráfica f de x igual a 0 y f de x igual a 1, pues es súper sencillo. Pero esta es complicada. ¿Y cómo esto se va a parecer a esto? Entonces, vamos a observar, ¿no? Voy a cambiarme de... Vamos a hacerlo en el software. Ustedes pueden utilizar el software que gusten, pero este es uno de los que les he compartido, uno de los más sencillos de utilizar. Ya vamos a ver otro tipo de software también, ¿no? Que también ya lo hemos usado igual con ustedes, pero este de aquí me permite explicar de una forma más sencilla. A ver, voy a reacomodar un ratito el escritorio para que tenga comodidad de escrito. A ver, entonces, ahora sí. A ver, chicos, entonces ahora sí. Nos vamos a gráficas. ¿No? Antes tendrán cuidado, no tiene que estar en radianes porque si no el seno y coseno
cuando se ponen grados se confunden, se pierden, porque no trabajamos en 1 grado, 2 grados, sino trabajamos en términos de radian. A ver, las funciones generadoras. Ojo que esto voy a hacerle solo para valores que van de menos pi a pi. Y esto mismo le vamos a coger y lo vamos a extender a lo que ya ampliamos y ya les expliqué en estas fórmulas de semiperiodo. A ver, el primero sería y igual, ¿no? Mejor que esto esté en inglés para directamente, ¿no? Y es igual a 0. Esta es la primera, ¿no? La segunda dice que y también podría ser para el otro periodo, de hecho sería 1. Ya, entonces, estas gráficas, les explico aquí, ¿no? Servirían para valores que van de menos pi, que estaría aquí, hasta pi, que estaría aquí. Lo que vamos a hacer solamente sirve para esto ahorita, porque la generación hice con nx. Y luego le vamos a ir trasladando. A ver, perdón. Voy a agregar. Esto se va haciendo en forma cíclica, ¿no? Voy a ir poniendo la primera, explicándoles todo, pero la siguiente ya se puede, de hecho se debe hacer directo. La primera aproximación decía que y es igual a 1/2. Eso es a sub 0, ¿no es cierto? Bueno, a sub 0 es 1, pero la primera constante sale 1/2, porque es a sub 0 sobre 2. Sabemos lo que es esta gráfica, ¿no es cierto? Va a salir, evidentemente, una línea en el medio. Es decir, esta línea en el medio, en una primera aproximación, representa tanto al 0 como al 1. Eso representaría aquí. La siguiente, ¿no es cierto?, sería cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, la y sería igual a, ¿no es cierto?, el 1/2 que ya está. Voy a ir utilizando ya las que vaya formando. Y como les digo, pues solo tengo que hacerlo la primera vez. Sería, ¿qué tendría que sumarle, no? Ustedes tienen la materia allí, no puedo estar cambiando de cámara porque implicaría mover todo este armatoste. Entonces, ustedes vayanle viendo, ¿no? ¿Qué pondrían? 2 sobre pi pondrían, ¿no es cierto? 2 sobre pi que multiplica. Y lo que tienen que ir poniendo dentro, ¿no es cierto?, sería dentro de un paréntesis, ¿no?, en el que el primer valor que aparece es el seno de x sobre 1, ¿no es cierto? Sería seno de x sobre 1. Y eso es lo que tendrían que graficar. Es decir, esta de aquí tiene que parecerse a esta o a esta más de lo que se parece a 1/2. Graficamos. Como estoy haciendo con fines didácticos, pues tengo que hacerla una por una. Ustedes me dirán, pero ¿cómo esta se va a parecer más a 0 o a 1 que esta? Efectivamente es así, porque 1/2 no tiene en cuenta valores ni altos ni bajos, es una sola línea. Mientras que aquí sí tiene en cuenta, observen que esto lo hacen para un periodo de menos pi a pi. Ahí está el periodo de menos pi a pi, ¿no? Menos 3,14 y más 3,14. Entonces, ¿qué es de menos pi a pi? Menos pi a pi es 0, y esto se parece más a 0 que a 1. Mientras que de 0 a pi se debe parecerse más a 1, ¿no es cierto? Y efectivamente esto se parece más a 1 que a 0. Es decir, es menos que 1 este tramo, pero este tramo es un poco más que 1 por lo que compensa. Y ese de aquí vuelve a ser menos que 1, pero está por encima del 1/2 de 0 a pi. Mientras que esta está por debajo del 1/2 de menos pi a pi. Entonces sí se está consiguiendo el objetivo, ¿no?, de acercarse a las funciones de acuerdo a su periodo. Es decir, a y igual a 0 y y igual a 1 de acuerdo al periodo menos pi a pi.
La siguiente, ¿no? Aquí les recomiendo que vayan usando lo que ya tienen. Aunque eso solo hay que hacerlo una primera vez, así, ¿no? De esta forma. ¿Qué tengo que hacer en la siguiente? Si ustedes se fijan en su generación, la siguiente con 2 es 0. Entonces no voy a poner. Con 3 es seno de 3 de x. ¿No es cierto? Sería seno de 3 de x. Voy a usar las funciones de x. Dividido para, ¿no es cierto? Dividido para 3. Entonces tal vez le debía haber puesto, en lugar de poner esto sobre 3, lo que más me conviene es poner allí el 1/3, ¿no es cierto? Para que me sirva incluso ya para la siguiente, que es 1/5. A ver, 1/3. La siguiente es 1. Tengo que ir y le ingreso. Es decir, esta que voy a ingresar ahorita debe parecerse mucho más que la anterior. Más a 0 de aquí a acá y más a 1 de aquí a acá. Veamos si se cumple ese objetivo. ¿Qué pasa de menos pi a pi? La función periódica tiende a quedarse sobre el 0. Es decir, empieza a oscilar periódicamente sobre el 0 de menos pi a pi y de 0 a pi oscila más bien sobre el 1, es decir, empieza a parecerse más. Y esa construcción tendrá que irse de largo, ¿no? Entonces ahora voy a utilizar esta para poner ya las 4 que había generado. Y generar, ustedes se dan cuenta aquí, ya más bien es una tarea rutinaria que podría decir es sencilla, ¿no? Sería la siguiente, sería entonces 1/5 de el seno de 5x. Esto mismo se puede hacer en las series de potencias, pero allí como se entiende más fácil, pues a veces esa representación no es necesaria, pero funciona exactamente de la misma forma, ¿no? Y lo podrían probar respecto de lo que ya conocen de series de potencia. Por eso es que llamamos serie asociada, ¿no? La serie asociada no me da exactamente la misma función, pero es evidente que se parece bastante. Entonces, la siguiente sería seno de 7x. Voy a llegar hasta ahí. Listo. Entonces, esta debe parecerse obviamente mucho más. Hago la gráfica y la representación. Como ustedes pueden ver, ¿no? Esta de aquí se queda de menos pi a pi, prácticamente oscilando en la x igual, en la y igual 0. Y esta de aquí se queda prácticamente oscilando entre pi, entre 0 y pi, en la función y igual 1. Ahora, otra cosa que es interesante, las series de Fourier no generan discontinuidades, como sí puede ocurrir en las funciones. Las funciones pueden tener discontinuidades, las series de Fourier no, porque siempre se va a enlazar, ¿no? Siempre se va a enlazar. La función, al ser periódica de senos y cosenos, siempre se va a enlazar entre ellas. Es decir, aquí yo esperaría que de menos pi a pi se corte en 0 y en ese valor, ¿no? Siendo que en 0 se hace discontinua o termina, comienza en 1 desde aquí a la derecha, ¿no? Volviéndose continua de 0 a pi. Pero en el valor de 0 podría, si no considero el valor de 0, por ejemplo, podría tener una discontinuidad. Es decir, en funciones puede existir la discontinuidad. Mientras que en las funciones generadas de Fourier, en las series de Fourier, no existen esas discontinuidades. Pregunta, ¿a dónde converge la función? No la serie. ¿A dónde converge la función en valores que van de 0 a pi? Tal vez a 1. A 1, exactamente. Eso quiere decir que converge a 0 de menos pi a 0.
Entonces ahora la pregunta, ¿a dónde converge la función en cero? ¿Cuánto vale f de cero? 0. Un medio. No. Fíjense, para empezar yo les puse, ¿se acuerdan en el papel? Converge a un medio. No. La función estoy diciendo. Perdón. En cero. ¿Cuánto es f de cero? Fíjense en el ejercicio que estamos desarrollando. Vean su ojo. Si ven que dice 0 menor o igual que x y x menor o igual que pi, ¿cuánto vale f de 0? Pi medios. 1. F de 0 vale 1 en el ejercicio que estamos desarrollando. Es decir, si x vale 0, y vale 1. Ya, ahora sí. ¿Cuánto vale o a qué converge la serie de Fourier en 0? Ahí sí es un medio. Ahí sí es un medio, porque vean que pasa por un medio. Justo consta en un medio. Allí sí es un medio. A esa condición le vamos a poner nombre propio. Ahorita no puedo mostrarles la hoja, pero escriban, por favor, ¿no? A esa condición le vamos a llamar la condición Dirichlet. Dirich, C-H. Dirichlet. Comienza con D, ¿no? Dirich y termina let, L-E-T. Dirichlet. Entonces vamos a establecer una diferencia entre, ¿no? Exacto, muchas gracias. ¿Quién es Shiroe? Perdón, profe, está con otro nombre. Muchas Creo gracias. de la clase. Dirichlet, está en el chat, ¿no? Entonces, esta característica es fundamental, porque yo diría, a ver, f de x, según el ejercicio, es 1, pero no converge a 1 la serie converge a un medio por esta condición de Dirichlet. Es decir, Dirichlet se da cuenta de que la función periódica no se rompe en la discontinuidad, sino que sigue normalmente y converge, claro, en este caso a un medio, pero en general, ¿cuál sería la convergencia? La convergencia sería al valor medio de donde termina la continuidad, ¿no? Y donde comienza nuevamente la continuidad, que sería acá. Entonces, siempre la convergencia va a darse al valor medio de la serie. Eso es algo muy, muy importante, que hace que las series de Fourier sean muy distintas a las series de potencias, porque allí esa convergencia es igual que en las funciones. Es decir, a lo que convergen las funciones, a eso convergen las series de potencias, mientras que en las series de Fourier no siempre a lo que converge la función converge la serie de Fourier, sino la serie de Fourier converge a el punto medio de la discontinuidad. Ahora, eso dicho para esta serie. Y ahora, ¿qué pasa si es que yo le muevo? ¿Qué pasa si yo le cojo esto y le muevo hacia un periodo de menos L a L? Si yo le muevo un periodo de menos L a L, tendría que volver a hacer los cálculos para la serie que genero, ¿no es cierto? Para ese 1 medio más 1 sobre n, pi, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hagamos esa suposición. ¿Cómo estamos de tiempo? Chuta. ¿Recuerdan que habíamos quedado que solamente sean 10 ejercicios de esto? Es por ese motivo, ¿no? No se hace mucho, pero hay bastante que analizar. Y el tiempo se va volando con hacer esto. A ver, lo estoy poniendo de nuevo para poder hacer compatible la computadora con él. ¿De dónde se obtuvo esto? Esto se obtuvo de un A sub 0, que era igual a 1 sobre pi. Pero ahora ya no voy a hacer que L sea igual a pi. No voy a hacer que L valga lo que sea y voy a irme directamente a un valor
cualquiera de L, ¿no? Voy a decir que L es igual a 2. Por lo tanto, 2L es igual a 4. Si L es igual a 2, aquí sería 2 integral de la f de x. Para 0 ya sabemos que se va a hacer 0. Y para la f de x igual a 1 sería 1 por dx. ¿Qué les dejaría? Esto les dejaría, a ver, entre qué y qué, sería entre menos L y L, ¿no? Entre menos L, que sería menos 2, y el L, que sería 2, integral de dx. Aparentemente tendría que salir algo muy distinto. Estoy haciendo cosas diferentes, ¿no? Y esta integral de aquí sería 1 medio de integral de dx, x entre menos 2 y 2, sería 1 medio, ¿cierto? De 2 menos 2, que sería 2 más 2 igual a 4. Imagínense, a sub 0 se hace 4 medios, ¿no? A sub 0 se hace 2. El a sub n, ¿cierto? El a sub n lo obtenía como 1 sobre pi. Ahora sería 1 sobre 2, integral de menos L a L, de menos 2 a 2, de la f de x, que es 0, se hace 0, y en 1 sería el coseno de n pi, ¿cierto? N pi x sobre L, pero L sería 2 de x. Eso es lo que hay que procesar ahora, ¿no es cierto? Voy a hacer ya ciertas suposiciones que ustedes ya verán en la clase anterior, ¿no es cierto? Hicimos suposiciones suponiendo que esto es pi y esto es pi, se eliminan y sale más rápido, pero estando así, ¿no es cierto? El 1 medio sería integral de coseno, ¿no es cierto? Que sería seno 2 sobre n pi, ¿no es cierto? Porque estoy integrando con el u de integral de coseno, que es seno de n pi x sobre L, que sería 2, entre menos 2 y 2. A ver, con mi mano lo hicimos anteriormente, ¿no? Estoy haciendo los desarrollos para la función esta, usando estos generadores. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? El resultado sería 1 medio de 2 sobre n pi. 2 en lugar de la x sería seno de n pi, ¿no? Voy a tener que ponerle el 2 arriba y el 2 abajo, porque hay algunas cuentas que tengo que hacer, ¿no? Este multiplica los dos, así que puedo poner otro corchete. Y sería menos el seno de pi x, ¿es cierto? Pi, n pi x, que sería menos 2 sobre 2. Ahora, Profe, ¿por qué disculpe. tengo que hacer todo esto? Tengo que hacer todo esto porque no puedo establecer si las funciones que la función que estoy trabajando es de tipo par o impar, ¿no? Eso ya les había dicho, ¿no? Cuando es par, ¿no? Solo van a tener valores a sub n. Eso incluye la sub 0. Y si es impar, solo van a tener valores, ¿no? B sub n. Es obvio, porque si es par, ¿no? Los senos se van a eliminar. Y si es que es impar, ¿no? Los cosenos se van a eliminar. Aquí estoy haciendo ambas, ¿por qué? Porque esta no es ni par ni impar. Si no es ni par ni impar, hay que hacer todo. Entonces, esto me daría ya el a sub n, que sería según esto, ¿no? Como esto es seno, pero este x de aquí, a ver, perdón, este no es x, este es, a ver, n. Esto es n pi. A ver, n. Aquí sabemos que este 2 se va con este 2, ¿no? Y el seno de lo que sea va a ser 0.
Este de aquí va a ser menos 2, por menos se va a hacer más. Y este se va a ir con este y el seno de lo que sea va a hacerse 0. Por lo tanto, la sub n es 0. Eso no quiere decir que todos sean 0, porque la sub 0 sí me salió valor. Mientras que el b sub n va a ser igual a 1 sobre 2, integral de menos 2 a 2, de el seno de n pi x sobre 2 de x. Esto va a ser un medio, ¿no?, de el 2 de n pi, 2 sobre n pi, de la integral del seno, que sería menos coseno, ¿no?, menos el coseno de n pi x sobre 2 entre menos 2 y 2. El resultado sería, ¿no? A ver. Este de aquí va a salir, ¿no? Como solo quiero calcular el b sub n, entonces puedo sacarle a este de aquí. Sería un medio de 2, se va a ir y sería 1 sobre n de la sumatoria. Coseno de, el primero sería menos, ¿no?, coseno de n pi x, que es 2. N pi x, que es 2, sobre 2. Menos por menos se hace más, coseno de n pi x, que sería n pi por menos 2, sobre 2. ¿Cuánto valdría b sub n? Entonces, de aquí, ¿no es cierto? Este se va con este. Aquí, ¿qué pasa? Que como este es par, el coseno, da lo mismo que sea más 2 menos 2, no cambia el sí. Entonces, puede irse este con este. Y me queda 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n. Y estos valores de aquí sería coseno de n pi. Profe, disculpe. Sí, ¿No sería 1 sobre n pi porque solo elimine los dos? coseno de n pi. Sí, a ver, me confundí en algún lado, ¿no? Justo ahí, porque le elimina los dos y ese pi de la nada desapareció al lado. Solo eliminé los dos. Sí, tiene toda la razón. De hecho, sería ya para esto, sería 1 sobre pi. Y esto de aquí sobre n. Así sería. Perfecto, entonces, ¿cómo genero? Cuando n vale 1, eso de aquí se hace coseno de pi. Y le estoy restando, a ver, pues no, le puse Profe, en todo ¿qué caso, pasó el aquí? primero no sería coseno de menos n pi. Coseno, claro, es que quedó el menos 1, ¿no? Se fueron los dos, el menos 1 se coseno de menos n pi. Sí, tienes razón. Ya. Voy a ponerle de mejor forma. 1 sobre n pi se multiplica a este contador, que sería coseno de n pi menos coseno de menos de n pi. Ya. Aquí va a establecerse la diferencia. Cuando n vale 1, esto sería coseno de pi, ¿no? Y coseno de pi, nosotros sabemos que sería menos, mientras que coseno de menos n pi, ¿no es cierto?, sería el coseno de menos pi, y el coseno de menos pi sería también menos 1. Menos 1 por menos, ¿no es cierto?, se hace más. Entonces, Profe, disculpe. sí, Profe, creo que se confundió de signo. Perdón, sigue nomás está. sí, El alguien me coseno decía, de n pi es negativo, profe. perdón, El coseno de n pi es negativo, no el coseno de menos n pi. a Se ver, equivocó de signos, profe, justo antes de eso. pero verán, vayamos diciendo así, si n es igual a 1, eso de aquí, ¿cuánto vale? Menos 1. Si es que n vale 1, ¿cuánto vale esto de aquí? El coseno de menos pi vale lo mismo que el otro, por eso da lo mismo que sea n pi o menos n pi. Es decir, eso de aquí sería también menos 1, ¿no es cierto? Sería menos, ¿no es cierto? Profe, a lo Sería que se menos, referían los compañeros es al iniciar bn igual a 1 sobre pi, va menos coseno de n pi más coseno de menos n pi.
Claro, pero da lo mismo que le intercambie este y le ponga primero, que se le ponga después. Pero el signo influiría ahí en menos n phi. En menos O n sea, pi. A ver, si más tienes 1 coseno sería menos. menos pi. O Menos sea, pi, antes de ahí, profe, antes de eso. aquí, Antes de eso, en la otra, recién aquí, empezando de igual, bn igual, ya. Ahí tenemos coseno de n phi. ajá. Ahí debería ser menos coseno de n phi, más coseno de n menos phi. Mm, Lo que pasa es que yo este de aquí le cogí y le puse acá. Es decir, Ya, coseno de n entonces pi le sería, puse antes, entonces menos ese coseno sería, de n pi. Pero, profe, en todo Este caso es- sería coseno de Ah, sí, menos. sí, sí, sí. sí, profe, ese de ahí. Sí. Este es coseno de menos n pi. Ajá, Este es más, menos sí, sí, coseno de tiene n phi. todo el Ahí sí, sentido. profe. A ver, entonces b sub n es igual a 1 sobre pi. Sería coseno de menos n pi menos coseno de n pi. Así sería, ¿no? Ya. Voy a ponerle n pi. Entonces, ahora sí, cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, tengo que el coseno es de menos n pi. Entonces sería menos pi. El coseno de menos pi. A ver. El coseno de pi y el coseno de menos pi va a valer menos 1 en ambos casos. Menos el coseno de, cuando es 1, ¿no? El coseno de pi vale asimismo menos 1. Es decir, aquí tendríamos menos 2. Cuando n es igual, ¿sí? Profe, ¿no se anularía el coseno de menos de n pi con menos coseno de n pi? Este Sí, con este, sí, sí se anula. Sí, no. porque al final de cuentas, el coseno de menos n pi es igual a coseno de n pi. Exacto. Sí, profe. Termina siendo menos uno más uno igualmente. A ver, si n vale 1, esto es coseno de pi. Coseno de pi Es menos uno. menos 1. Y menos por Por menos. Por menos el menos más. de cero. A ver, vamos con n igual a 2. Con n igual a 2 sería menos 2pi. Menos 2pi es 1. Y el coseno de 2pi. Coseno de 2pi es 1. A ver, entonces por allí hay. A ver, tenemos por allí alguna. A ver, estoy con un problema aquí. Lo que pasa es que me estoy yendo de 0. En 0 me estoy yendo de menos pi a 0. ¿No es cierto? Y acá me tendría que ir. No le puse esto de. Tendría que ir de 0 a 2. Me estoy yendo de 0 a 2, exacto. Es que estoy con los límites. Le quise hacer como que fuera una sola, pero en realidad son dos. A ver. ¿Cuál es la f de x? La f de x es 0, pero ahora voy de menos 2 menor o igual que x y x menor que 0. Mientras que 1, ¿no? Es de 0 menor o igual que x y x es menor o igual que 2. Así es. Entonces con 0 sí era 0, ¿no? Pero me iba solamente de menos 2 a 0. Y el otro, con 1 me voy de 0 a 2. Es decir, aquí es de 0 a 2. De 0 a 2. 2 más 0. 2 sobre 2 es 1. A sub n es lo mismo, ¿no? Acá se hace 0 y aquí voy de 0 a 2, porque estoy haciendo solo para el der. De 0 a 2, como son senos, igual se hace 0, está bien. Acá es de 0 a 2. De 0 a 2. ¿Cierto? De 0 a 2. Entonces, esto tiene implicaciones de aquí. Ya. Esto estaría mal. De 0 a 2 sería de aquí, ¿no? 1 sobre n pi. Acá sería menos coseno, ¿no es cierto? De n pi
sería de 2pi, npi por 2, sobre 2. Y el que suma, ¿no es cierto? Con 0 acá sería coseno de 0 aquí, hace 0 a todo, coseno de 0. Eso faltaba. Entonces, 1 sobre npi, ¿no es cierto? Sería aquí, se va este, menos coseno de npi. Allí sí tiene sentido. Entonces sería coseno de 0. El coseno de 0 siempre va a ser 1 menos, ¿no? Y ahí sería el coseno de npi. Entonces esto sí hace que el n, cuando es 1, ¿no es cierto?, sea coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1 y esto se hace 2. Es decir, esta función, ¿no es cierto?, el impar sería 2 veces, ¿no? 2 veces n sobre pi. Mientras que el par, ¿no es cierto? Si es que esto es par, es 2, sería coseno de pi. El coseno de pi sería 1, 1 menos 1 es 0. Los pares van a ser 0. A ver, veamos cuál es la diferencia con lo que ya obtuve, ¿no? En este de acá, ¿cuánto valía a sub 0? A sub 0 valía, ¿no es cierto? 1 medio. Profe, no se está viendo lo que está haciendo. Ay, pues, acá, ¿cuánto valía a sub 0? A sub 0 valía 1 medio. En este de aquí, ¿cuánto vale a sub 0? Es decir, ¿cuál es la función que genera? Voy a comparar esta con la que he generado aquí, ¿no? Que sería básicamente la misma de acá, pero como ya sé que le puedo simplificar a par o impar, le voy a abrir. ¿Cuál sería la que genera? 1 medio, porque a sub 0 acá viene a ser 1 medio mismo. Acuérdense que a sub 0 salió 1 y a sub 0 sobre 2 es 1 medio, es decir, 1 medio es la misma. Luego establecía esto, ¿no? Que solamente eran para pares, para valores pares, ¿no? Porque estos se eliminaban. Entonces sería la sumatoria, es de n igual a 1 hasta el infinito, ¿no es cierto? De 1 sobre npi, que multiplica, ¿no es cierto? 1 sobre npi, que multiplica al, sería seno de 2n más 1 sobre a ver, seno de 2n más 1, x, ¿no? Dividido para 2n más 1. A ver, si es que el n va a ser solamente para valores impares, este sería el adecuado, porque este contador de aquí me obligaba a volver a hacer otro proceso. Entonces le dejo este de aquí, que ya es el que me sale este, ¿no? Y quedaría el n, ya estaría representado por el impar. Desde que n es igual a, si es que le pongo 2n más 1, tendría que ponerle aquí 0. Porque este n igual a 0, ¿no es cierto? Me generaría este 1 medio de aquí. Y este sería general para la f de x que genera. Pero bueno, yo sé que esto de aquí voy a arrancarle n igual a 0, ya sé que es 1 medio y me daría para valores que van desde 3. A ver, estrictamente parece que no hubiera diferencia, ¿no es cierto? Este contador de aquí le pude haber puesto incluso igual que este de acá. ¿Qué es lo que está variando? Lo que está variando es el L. Es decir, lo único que hizo es moverse para que la generación, ¿no es cierto?, me dé diferente en cuanto al periodo. A ver, ese pi que yo le saqué de acá. A ver, le estoy extendiendo el valor. Por lo tanto, al dividirle, le extiendo. Al multiplicarle, le comprimo. 5. A ver, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Ya es hora, ¿no? Voy a dejarle esto pendiente. Le tengo aquí, pero
hay un valor que no me está dando, ¿no? Es 1 sobre n seno de nx sobre n. Ah, no me está faltando el pi. El pi es el que me está faltando. Lo que pasa es que el pi se iba con el pi y quedaba solo con x. Y se iba saltando, pero ahora el n es npi. Todas es pi. Es eso, ¿no? El pi. Sería pi. Sería pi. No, sí, faltaba el de multiplicar. A ver, ahora sí. Ahí sí, claro, la que tenía que expandirse era la roja y la negra que tenía que acortarse, ¿no? Esta. Ahora sí voy de 0 a 2 y de menos. Ahora lo que nos faltaría es trasladarle a C. ¿Ya? Eso le vamos a poner aquí. Hagámosle como tarea, ¿no? La primera, trasladar f de x igual 0 y 1, ¿no? Con L igual 2 a C igual 3. Y la segunda, trasladar f de x igual x, ¿no? Con L igual 3 a C igual 5. Ya, seamos extremos. A ver, chicos, veamos si es que podemos hacer eso. Con gráfica incluida, ¿no? La gráfica no tienen que hacer en el cuaderno. La gráfica hagan en el software y solo sepan cómo hacer para poder trabajar en eso en la siguiente clase. El martes tengo entendido que no tenemos por ser semana del estudiante, pero el viernes ya tendríamos porque retoman. Entonces, allí nos vemos para ya hacer todos estos procesos directamente y más rápidamente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Eso sería, chicos. Nos vemos el próximo viernes de hoy en 8.